Juan Floreal Recabarren, profesor, político y ex alcalde, falleció en junio de 2020 a la edad de 93 años. Meses antes de su partida nos decía que si pudiera retroceder el tiempo volvería a ser alcalde y sin plata, decía, sin un salario. Claro, una muestra quizás de la vocación social que tenía y su amor por la ciudad de Antofagasta, su ciudad natal. Los invito a recordar parte de su historia y del legado que deja este querido personaje para la región y el país. Floreal Recabarren nació en la ciudad de Antofagasta el 21 de abril de 1927, siendo uno de los personajes públicos más importantes de la ciudad, destacado por su abnegada defensa de los derechos humanos y la democracia. Floreal Recabarren estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, siendo sus profesores guías en su tesis sobre el proletariado de Tarapacá y Antofagasta, el doctor Hernán Ramírez Necochea y la profesora Olga Poblete. Ramírez Necochea abrió la senda de la historia del movimiento obrero en nuestro país y Floreal fue uno de los mayores contribuyentes a dilucidar nuestra historia en el movimiento proletario, que está ligado fundamentalmente a la historia del salitre. Obra llamada La Masacre de San Gregorio, monografía que relata y explica los efectos de la crisis económica de 1921 en Antofagasta, donde Recabarren analiza la situación de los trabajadores salitreros en aquella época, el movimiento huelguístico y la reacción del gobierno. Recabarren realizó sus estudios en el Liceo de Hombres de Antofagasta. Posteriormente, en 1948, ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudió Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, carrera que cursó durante 7 años. Su actividad laboral estuvo ligada a la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta. En 1961 fue electo regidor de Antofagasta hasta el periodo de 1969. Paralelamente, entre los años 1964 y 1967, Recabarren llega al sillón edilicio antofagastino. Posterior a eso, en el año 1969, fue elegido diputado en representación del Partido Republicano, aunque su intención siempre habría sido seguir como jefe comunal de la Perla del Norte. Juan Floreal Recabarren no solamente fue un muy buen ciudadano en Antofagasta, sino que también desempeñó con mucha dignidad los cargos de representación popular, no solamente en la alcaldía, sino que también en la Cámara de Diputados. Recuerdo que uno tiene de Recabarren es que siempre confesó que él hubiese preferido seguir siendo representante de la vecindad o de los vecinos de Antofagasta en vez de esta representación en la Cámara de Diputados. Con el inicio de la transición a la democracia, Floreal Recabarren vuelve a ser alcalde en reemplazo de Dragomir Goich. En las elecciones municipales de 1992 no pudo ganar la reelección, quedando en segundo lugar de las preferencias detrás de Pedro Araya. Recabarren finalmente fue electo concejal, cargo que ocupó hasta 1996. La faceta de Floreal Recabarren como alcalde se puede señalar en dos etapas. Una en la etapa de la antigua y loable democracia, siendo alcalde en la década de 1960, y posteriormente en el proceso de redemocratización a partir de 1990. Sin duda, en estas etapas son dos elementos distintos en la gestión de Floreal Recabarren. Uno, en la primera, cuando los concejales elegían al alcalde, que es una demostración mucho más clara de la decisión de la voluntad soberana y popular, que en vez de ser elegido directamente sin el acuerdo de los concejales. Floreal nunca estuvo de acuerdo con esta segunda manera de ser elegido.
Floreal como alcalde impulsó varios proyectos como importantes avenidas, pero la obra más representativa fue el Teatro Municipal de Antofagasta. En una de las entrevistas con Antofagasta Televisión, recordaba cómo se gestó uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, cuyos trabajos de cimentación comenzaron en 1966. Sin embargo, por falta de fondos, tuvieron que ser postergados. Pagamos por una arquitectura que hicieron un teatro bastante distinto al de este, pero porque no tuvieron plata después. Yo lo dejé levantado, pero no terminado. ¿Cómo tuve plata? Préstamo. A mí me autorizaron préstamo por varios millones de pesos y con eso inicié la obra gruesa del teatro y lo dejé listo. En el segundo periodo, en su alcaldía, él virtualmente dedicó con ahínco la tradición de que la municipalidad estuviese vinculada con las demostraciones precisamente culturales. Y en este sentido, naturalmente, le tocó vivir no solamente el proceso de redemocratización, sino que también, en mi concepto, volver a tejer la red social en las poblaciones y fundamentalmente en las representaciones vecinales. Luego de asumir el cargo de alcalde, el mismo año, en 1964, fue inaugurado el Estadio Regional de Antofagasta, con la presencia del presidente de esa época, Jorge Alessandri, y con un partido entre Unión Bellavista y Universidad Católica. 56 años después, Recabarren recordaba una anécdota durante la inauguración del recinto deportivo. En ese momento hubo un cambio del alcalde aquí. Santiago Fajardo dejó su cargo del alcalde y yo asumí el cargo del alcalde. Tanto que Alessandri se equivocó y llevó a Santiago a dar la vuelta olímpica en un momento. Y yo me quedé llevando el Leo. Claro, porque no era por maldad de él, sino que porque se equivocó, no, dos alcaldes como. Entonces, pero no pasó demasiado. Parte de la anécdota. Parte de la anécdota, parte de la vida y parte de muchas cosas más. Durante su gestión como alcalde, en 1965 surgió un nuevo conflicto ligado al deporte entre los clubes de fútbol amateur Unión Bellavista y Atacama Portuario, donde ambos no se ponían de acuerdo en un nombre para un nuevo club para Antofagasta. Disputa donde Floreal Recabarren interviene como mediador, realizando las reuniones en el Salón de Honor de la Municipalidad, hoy la Casa de la Cultura. Don Floreal, ¿no es cierto?, habla con los dirigentes y dice: mire, si ustedes no sacan nada con seguir discutiendo, si acá el perjudicado va a ser la ciudad. Y ahí, ¿no es cierto?, don Floreal Recabarren los vuelve a recibir y les dice que es lo más lógico, que es lo que tenían que hacer. Por lo tanto, él queda como, don Floreal queda como el primer presidente de Antofagasta Portuario. Antofagasta debía tener por capacidad, por importancia, un club de fútbol propio. Yo creo que el alcalde debe intervenir en todas estas cosas, positivamente, no negativamente. Yo le dije: mire, yo me ofrezco. Ah, qué bueno. Sí, me ofrezco, le dije yo, pero en la condición de que se sometan a lo que yo pienso sobre lo que está pasando en este momento. Y entonces me dijeron: ya, pues. Era un Antofagasta distinto también, oye, ¿eh? Era un Antofagasta muy comprometido, el antofagastino, muy dado a su pueblo, ¿no es cierto? Y yo creo que la mejor acción y la mejor muestra de un antofagastino distinto, de un hombre que vibraba con su ciudad. En 1966 colaboró en la organización del nuevo Club Antofagastino y asumió la primera presidencia el 14 de mayo del mismo año, dando inicio así al primer club profesional de fútbol chileno del norte grande del país. Era un Antofagasta distinto también, oye, ¿eh? Era un Antofagasta muy comprometido, el antofagastino, muy dado a su pueblo, ¿no es cierto? Y yo creo que la mejor acción y la mejor muestra de un antofagastino distinto, de un hombre que vibraba con su ciudad. No queda duda que Floreal Recabarren va a ser recordado por su loable acción con Antofagasta y su lucha por el desarrollo, como representante popular en la alcaldía y también como pedagogo, no solo en el emblemático Liceo de Hombres, sino que también de la Universidad de Antofagasta.
va a proyectarse en el tiempo sus colaboraciones en la prensa local, donde orientó a la ciudadanía sobre temas que desde una perspectiva histórica daba pistas para poder precisamente dar respuesta a las interrogantes de distintas generaciones. Amante de su tierra, Juan Floreal Recabarren siempre mostró su pasión por el servicio público, idea que dejó guardada en su memoria. Su partida sin duda es una pérdida irreparable para Antofagasta y por supuesto también el país. Hoy deja un valioso legado de su rescate patrimonial e histórico para la Perla del Norte y la región, que lo recuerda como una de las figuras más influyentes de las últimas décadas.